Esta historia intelectual es un poco más, apunta a observar mejor los matices. Que como dice Juan Marichal, que es un historiador justamente que hace historia intelectual, un español, muchos años atrás ya, la historia es la disciplina por excelencia para observar los matices. Y no, digamos, las cosas que están duras, digamos, no observa fotos detenidas en el tiempo, sino que la historia es movimiento. Y así como observa el movimiento de las sociedades, el movimiento social, económico, también, digamos, observa el movimiento cultural de las ideas, dado que las ideas son los seres migratorios por excelencia, los que se mueven de un lado al otro, van cambiando de lugar, evolucionan, son adoptados, adaptados. ¿Me explico? Todo esto es lo que nosotros vemos que está pasando en este momento, porque no es cierto que las ideas no se llevan a la práctica. O sea que por un lado va, digamos, van como una superestructura ideológica que nunca llega, digamos, como diría el marxismo, ¿no es cierto? La superestructura ideológica es el reflejo de la estructura, lo que está pasando abajo, que es básicamente la economía, lo económico. Las cosas están tomadas de la mano, van de la mano, una cosa con la otra. Es muy difícil establecer qué va primero, si la economía o la idea, y viceversa. Marichal es el autor con el que trabajamos el año pasado en Argentina 1, ¿no? Las conferencias de Moreno y Bolívar, dice Joaquín. Correcto, Joaquín. Es esa, es el de las conferencias, que son 4. Pero la primera es la que está planteando justamente esta propuesta de historia intelectual, que yo les comenté así muy brevemente, muy por el aire. Bueno, y Camilo Enríquez entonces, Camilo Enríquez es un sacerdote chileno, también corrido, exiliado en el Río de la Plata, y que funda este periódico en 1815. Va a durar muy pocos números porque Camilo Enríquez va a ser después el editor, conjuntamente con Monteagudo, de La Gaceta. Observen, ¿no? Miren la época. ¿No? Nosotros tenemos que, acá es donde yo les cuadra bien este asunto de que la historia matiza. Pensemos. Felipe Senillosa edita un periódico en 1815 que se llama Los Amigos de la Patria y la Juventud. Viene con esta idea, digamos, de, como pasaba en la España peninsular, armar algo que tiene que ver con los amigos de la patria. Tiene una resonancia, diría yo, universal en el contexto de hispanoamericano, ¿no? Después, nos encontramos que el periódico El Censor, que estuvo fundado básicamente por la Asamblea del año 13, deposita en Valdés un cubano exiliado la edición de un periódico que fuese en contra, digamos, de lo que vendría a ser el Poder Ejecutivo. ¿Me siguen? O sea, alguien venido de otro lugar. Y observaciones acerca de algunos asuntos útiles. Y después en la Gaceta va a estar al frente un sacerdote chileno. ¿Qué nos dice esto? Piensen un cachito. ¿Qué les dice esto, no? Lo primero que se me ocurre a mí es que por ahí se busca abrirse a ideas que, bueno, que vengan de afuera. O
afuera del territorio. Claro, pero en rigor, casi diría yo, no hacía falta la apertura. Todavía no estaba tan separado. No sé, Claro, medio hay una vinculación, o sea, que llama la atención porque nosotros estamos muy impactados por corrientes historiográficas que nos han hablado de la formación del Estado Nacional, o de la patria, de la nación, etcétera, etcétera. Y estos tipos están en el mismo lugar, ¿me explico? Son parte de. Valdés viene acá, digamos, de una isla, pero la isla era Hispanoamérica, era la monarquía española. Viene acá, edita el periódico y es como si hubiese nacido acá, en Buenos Aires. El cura Camilo Enrique viene de Chile, que es otro ámbito aparentemente, pero llega a Buenos Aires, edita un periódico como si hubiese nacido también en Buenos Aires. Cenillosa llega aquí, a Buenos Aires, y hace lo mismo. Todos los que llegan a Buenos Aires, en este momento particular, son parte de Hispanoamérica, son hispanoamericanos, lo que nos da una pauta de cómo era antes de la Revolución. Todos se sentían justamente parte de ese todo. ¿Se entiende lo que planteo? No se nota entre ellos diferencias. Es más, no hay un achaque, no, vos sos español, vos sos cubano, vos sos chileno. No hay nada de eso. No existen diferencias. Son lo mismo. Y son lo mismo culturalmente hablando. Vi una cosa que me mandaron recién, disculpen. ¿Eso, profe, tiene que ver la unidad? ¿Eso tiene que ver con qué? ¿Con la unidad que había? Con la unidad. Con eso de que todavía no estaba formado un ciudadano, entonces todo lo que hizo como causal, que vaya para la misma dirección, era como un todo. ¿O no? Estaban, digamos, en el mismo ámbito cultural, esto es lo que quiere decir, ¿no? Formaban parte de la misma cultura, formaban parte de todo un modo, de un mismo modo de ser, de pensar, de existir, de un modo de convivencia, digamos, al cual estaban perfectamente asimilados, adecuados, y no es que hubieran grandes y enormes variaciones, digamos, desde el punto de vista precisamente de las costumbres, de las tradiciones, de la cultura. Habían sido formados en el mismo ámbito, en un ámbito único, que era precisamente la monarquía española. Es decir, estos tipos estaban, estos tres personajes, y hay más, por supuesto, pero están reflejando que formaban parte de un colectivo, en el cual no había diferencias, ¿no? Esto da prueba, diría yo, de la eficacia, nefasta o no, digamos, en algunos casos nefasta, en otros casos no, pero de la eficacia, digamos, de la conquista y del establecimiento, digamos, de la sociedad española peninsular aquí, digamos, en América, ¿no? El traslado, digamos, de esa cultura implantada acá, en América. Hablo de éxito en el sentido de que les dio resultados, ¿no? Para bien o para mal. Bueno, y este es un ejemplo, ¿no? Y Camilo Enrique estaba reflejando eso también. Llegaba acá y, digamos, exponía sus ideas, digamos, y sus planteos como si hubiera nacido aquí en esta tierra, ¿no? Para él era lo mismo. Pero yo tengo una duda, porque estamos hablando, también empezamos a hablar en la otra clase de los dos periódicos, de la Gaceta y el Censor,
y que el censor se crea en 1813, va a partir de asambleas, o de la asamblea, pero no me quedó una duda, porque es como el contrapeso del poder ejecutivo, pero todavía no había si todavía en 1815 se está discutiendo qué forma de gobierno se va a tomar, o qué organización se va a imponer, como cuál sería el rol del censor, como Porque existía el otro periódico, La Gaceta, que era la Gaceta de Buenos Aires, que va a reflejar, digamos, el punto de vista, se supone, y va a reflejar el punto de vista del triunvirato. Y después va a ser, digamos, solventado, la Gaceta va a seguir siendo solventada por el directorio, es decir, por ese poder centralizado. Ahora sí va a ser un poder ejecutivo de tipo, diría yo, más unipersonal, presidencialista. Hoy le diríamos presidencialista, lo que pasa que no existía un parlamento, digamos, que actuara en su momento como contrapeso, sino que precisamente por eso era más unipersonal, ¿no? Porque también tenía las funciones de legislar. Pero ahí estaba la función del censor. Censurar las acciones, digamos, censurar en el sentido de mirar, criticar, ¿no? Cuestionar las medidas que se tomaban desde el Poder Ejecutivo. Repito, en este caso, encarnado en la figura del triunvirato o del directorio, que es la figura, digamos, jurídica, política que va a durar en ese tiempo, ¿no? Por lo menos un tiempito. Pero ¿hasta dónde es el censor hasta qué momento marca verdaderamente como un lado, no sé si un lado contrario, no sé si ponerlo Y tan el censor antagónico. llega hasta el 19. Y planteaba, digamos, y justamente planteaba cosas distintas del Poder Ejecutivo. Fíjate que, por ejemplo, bueno, obviamente que, lo dijimos, me parece, el censor estaba financiado por el Cabildo, mientras que, digamos, la Gaceta estaba financiada por el directorio. Entonces ahí vamos a tener ya dos formas, digamos, de entrarle también a la lectura de la fuente, porque vos decís, bueno, ¿y por qué lo financiaba el directorio? A ver, decía algo a favor del directorio. Y lo que vamos a ver es que están publicadas las acciones del gobierno, que era lo típico de la época. ¿Sí? Qué medidas tomaron, etcétera, etcétera, cómo marchaba la campaña de los ejércitos, etcétera, etcétera. Y en paralelo, si vos querés, lees el censor y te vas a dar cuenta ahí cuáles son las disidencias que sostenía Valdés con el directorio, y las vas a notar. Por ejemplo, en la campaña que hace el censor a favor, digamos, del establecimiento de un monarca inca. El Cabildo le imparte a Valdés la orden de hacer campaña a favor del establecimiento de una monarquía incaica, por ejemplo. Y lo hace. Aunque después el mismo Valdés, en el otro periódico, en la Prensa Argentina, como les dije la clase pasada, va a hacerse su propia oposición, ¿no? Porque como Valdés no estaba de acuerdo con la monarquía, estaba a favor de la República, va a escribir en el otro periódico a favor de la República. En uno escriba en contra y en otro a favor. El mismo personaje, ¿no? Cosa complicada de hacer, ¿no? Pero bueno, lo hacían. No, eso se ve leyendo la fuente, ¿no? Es decir, hay que leer la fuente y te vas a dar cuenta que pasaba esto, ¿no? Que se oponían unos a otros. Profe, en el censor, Valdés habla como de la República, tipo la desestima diciendo que sería un gobierno propio de ángeles. ¿Qué quiere decir con eso? Porque no terminé de entender. Claro, como si fuesen todos, digamos, como si las personas fuéramos todas buenas, todos angelitos, ¿no? Y esto no es así en la realidad, decía Valdés. En rigor, lo que está pasando es otra cosa, y es que justamente no son ángeles, en todo caso hay buitres,
águilas, etcétera, etcétera, que se comen unos a otros, se sacan los ojos y entonces de allí, digamos, él trataba de justificar precisamente este asunto de un gobierno mucho más fuerte, ¿no es cierto? De algo que impartiera una autoridad suprema, superior. Eso es lo contrario, digamos, a las posiciones, en todo caso, ilustradas, racionalistas, de un Cenillosa o un Camilo Enríquez. Fíjense lo que decía Enríquez en este periódico, ¿no? Es una nota que se llama Libertad Civil, un titulito que se llama así, Libertad Civil. Entonces decía, desde la ruina de la República Romana, se fue perdiendo entre los hombres hasta la memoria de la libertad civil. O sea, desde la República Romana hasta el día de la fecha, se fue perdiendo, digamos, esta idea de la libertad civil, que era como decir, bueno, me voy hasta los griegos para encontrar este asunto de la libertad. Toda la duración del Imperio Romano, exceptuando el reinado de los Antoninos, fue una especie de servidumbre, fue una época de servidumbre, perdón, bajo un gobierno militar. La obra del despotismo se consumó con el letargo de la especie humana, en los siglos tenebrosos con el establecimiento de una perfecta tiranía o militar o feudal. Puede decirse que el nombre de libertad no volvió a oírse hasta el renacimiento de las letras. Tan cierto es que la libertad viene con las luces, pero son lentos y vacilantes sus pasos, y la superstición, que es lo peor de las tiranías, retarda sus progresos. Al renacimiento de la literatura siguió una gran revolución en los ánimos, un espíritu de curiosidad y de investigación llamó a juicio las usurpaciones y las instituciones de la anterior barbarie. Sucedió entonces lo que hemos visto en nuestra Revolución de América. La libertad fue calumniada con los odiosos nombres de desenfreno, de las pasiones y licencia de las costumbres. ¿Qué está exponiendo acá Camilo Enríquez? El programa de la Ilustración. Este es el programa de la Ilustración. Además, ojo, era un cura, era un sacerdote, pero un cura ilustrado. El tipo hablaba de una libertad, digamos, que venía de muy antiguo, que precisamente él habla incluso de superstición. Yo no sé si se refería también, digamos, a esa superstición, a esas creencias, a las propias supersticiones de su propia iglesia, de la Iglesia Católica. Porque su propia iglesia hizo mucho en favor de esta pérdida de la libertad civil. ¿Me explico? Pero no En lo vincula ahí con la tiranía. ¿Cómo? No lo vincula ahí con la tiranía, con lo que él llama los regímenes despóticos. Claro. Pero eso sí o sí tendría que vincularse con lo religioso. Por eso, o sea, él está en desacuerdo con los gobiernos militares, las tiranías, que además han estado amparados y ampararon a las supersticiones. ¿Cuáles son las supersticiones? Nos podríamos preguntar. Para un personaje ilustrado, ¿qué sería una superstición? Pensemos que el programa ilustrado es esto lo que cuenta. Pero la superstición no podría estar hablando él de lo que se dice también en los otros personajes sobre esto de las masas, que hay que prepararlas y que acá hace falta gente que como que esté preparada para recibir las luces y toda esta cuestión como de lo supersticioso en ese sentido, no estrictamente de lo religioso. Porque él es un cura también. Claro, pero fíjate que en los sistemas antiguos, o en el sistema anterior,
Los monarcas estaban apoyados en la religión para justificar su propia existencia, ¿no? Es decir, el poder de los monarcas, independientemente de lo que haya dicho Hobbes, etcétera, etcétera, que ya venía toda una renovación, pero el poder de los monarcas venían de Dios. En cambio, en el programa ilustrado, aunque fuesen religiosos, el poder no venía de Dios. En todo caso, estaban hablando de otro tipo de libertades, de la libertad natural, del derecho natural y de gentes. ¿Me explico? Son otras bases sobre las cuales están partiendo. Es más, ¿por qué las masas son bárbaros, son consideradas como bárbaros? Lo dice él, ¿no? Acá está hablando de sistemas bárbaros, de la barbarie, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay que ilustrarlas? ¿Ilustrarlas qué significaba? Darles conocimiento y llevarle la razón. Es decir, es sacarlos de ese estado, ¿no? De diría yo, de las creencias, digamos, populares, y de cualquier tipo de creencia a los fines de constituir una unidad política racional. De que la religión va por un lado, ¿no? Digamos, la libertad civil acá va por otro lado. Son dos cosas distintas. Es más, por supuesto, yo no sé si Camilo y Enrique ya habían leído a este autor, por lo menos que les voy a citar, ¿no? Baruch de Spinoza. ¿Lo ubican a Baruch de Spinoza? Era un judío sefardita, digamos, que escribió unas cuantas cosas, entre ellas el Tratado Teológico Político. ¿Qué va a decir Spinoza allí, digamos, siendo él un personaje también, digamos, religioso? Pero perfectamente ilustrado, perfectamente racionalista, etcétera, etcétera. La superstición juega un rol muy importante a la hora, digamos, de inculcarle a las masas algo que se pretende inculcar. Por ejemplo, uno dice, voy a hacer creer a las masas tales y cuales cosas. ¿Para qué? Con el objetivo de que me sigan. ¿Y por qué esto se puede hacer? Porque, y esto lo sostenía Spinoza, y lo van a sostener los ilustrados siempre, porque las masas, si las masas no están ilustradas, no pueden discernir aquello que es superstición de religión. A la flauta, decimos. Acá me complica el asunto, porque ¿qué es superstición y qué es religión? Es que la religión que entienden los ilustrados es una religión racionalista, porque la razón para los ilustrados, católicos, por ejemplo, o protestantes, no importa, quiero decir, aquellos religiosos pero racionalistas, sostienen que la razón es el mejor método para llegar a la verdad de Dios, o puede contribuir, digamos, a develar la verdad divina, en cambio de rechazarla, como hizo todo el catolicismo durante gran parte, digamos, de la Edad Media. ¿Me explico? Recién en el siglo XI, cuando Tomás de Aquino retome, digamos, a Aristóteles, ahí recién los católicos otra vez van a empezar a decir, bueno, che, la ciencia después de todo no es tan mala. ¿Me explico? Profe, también eso tiene que ver con lo que más adelante pasa, que como darle lugar a la iglesia desde un nuevo orden más republicano, ¿no? O sea, le van a dar Exacto. lugar a la iglesia, y también me acuerdo de Argentina 1, que hablabas de que la iglesia también va a ser como la promotora de decir lo que está pasando en el gobierno, ¿no? La que va durante la ceremonia va a decir lo que están, no sé, debatiendo y eso, por el tema de que mucha gente no sabía leer y escribir, también como va a ser una promotora de eso. Claro. Estos curas, estos sacerdotes que suscriben a la revolución, son ilustrados
son racionalistas y y van a formar parte de las corrientes galicanas, que se llama así. Una de las corrientes de la Iglesia es la corriente galicana, que es mucho más localista, es antipapista, pues estos son todos antipapas. Estos no reconocen como la autoridad central al Papa. Estos no reconocen al Papa como el representante de Dios en la tierra. Piénsese que en aquella época se pensaba así, cerradamente, el Papa es infalible. ¿Por qué es infalible la palabra del Papa? Y porque es Dios acá, y era infalible. ¿Me explico? Ahora ya no están así, está cuestionada, por supuesto, la voz de Francisco no es infalible. Se puede equivocar, eso es lo que actualmente pueden decir los católicos, ¿no? Bueno, al fin y al cabo terminan siendo hombres. Parece mentira que esté diciendo esto. Bien, que tengamos que decir esto. Bien, no importa, las creencias son así. Camilo Enríquez y estos sacerdotes de la Revolución son galicanos y dicen, no, nosotros somos hombres. Entonces también, al no reconocer la autoridad del Papa, ven en la Revolución que ellos también pueden llevar adelante, digamos, sus posiciones diferentes dentro de la Iglesia. ¿Y qué era lo que les permitía la Revolución? Y llevar adelante, por ejemplo, constituir el Senado del Clero, a través del cual van a ejercer su propia autoridad. Y se van a elegir a sí mismos. Va a haber una organización piramidal, pero mucho más horizontal, en el sentido de que no hay una cabeza que, por otra parte, está a cientos de miles de kilómetros. ¿Me explico? Entonces se eligen entre ellos los sacerdotes, de las parroquias, los párrocos, van a ser elegidos por ellos mismos. Y esto es muy importante, muy, muy importante, porque digamos, hace a la desconcentración de ese poder divino. Mire que acá estamos hablando de dos órdenes que no tienen nada que ver en teoría. Por eso es que sacerdotes como Camilo Enríquez, digamos, está, por un lado, a favor digamos, de esta tendencia dentro de la Iglesia y disputa ahí el poder, pero por el otro lado, escribe y disputa el poder en el terreno propiamente político. ¿Me explico? Y tiene su propuesta ahí también, pero porque le conviene. Fíjense lo que dice acá en esta partecita. Ahora después te doy la palabra, Victoria, para que me preguntes. Fíjense una cosa, ¿no? Ante todas cosas, antes que nada dirá, esto es así, ¿no? Hemos de sentar como un principio cierto y seguro que de cualquier modo que se defina la libertad civil, aquel, y ahora pone mayúscula, pueblo, gobierno y constitución es más libre donde hay mejores leyes y donde estas leyes son mejor ejecutadas. ¿Qué nos dice Camilo Enríquez acá? Nos dice, la sociedad civil tiene que darse leyes a sí mismas. Las sociedades funcionan, por eso lo digo enfáticamente porque acá está la propuesta racionalista de la Ilustración. Son sociedades basadas en la razón, en el raciocinio, ¿me explico? Se sientan y discuten. El pueblo discute quién es el gobierno, discute cómo va a ser la constitución. Se la da a sí misma para poder funcionar como sociedad. Porque donde las leyes son tiránicas, o sea que las hace uno solo, el hombre vive tiranizado bajo la tiranía de las leyes. En cambio, si hacemos todos las leyes, si hay república, bueno, ahí ya no existe la tiranía. Me explico, porque ahí se logra una participación de todos en el hacer las leyes, en la construcción, en la elaboración de las leyes. Por supuesto, tiene que haber libertad de expresión para esto, ¿no? Tiene que haber libertad. Esa es la libertad civil. Sí, Camilo, me vas a decir algo.
Y el tema de la discordia, ¿cómo entra? Si se propone esta como discusión y a partir de la razón y el diálogo. Si la discordia, si había que evitar la discordia que era... ¿Cómo se evitaba? Claro, porque si era lo que surgía a partir del Bueno, encuentro entre todas estas lo que partes. vamos a encontrar acá, lo que vamos a encontrar en Camilo Enríquez, no es un argumento que tienda, digamos, a eliminar la discordia por otros métodos que no sean los propuestos por el propio John Locke, por ejemplo. Locke está citado acá también, ¿no? Es decir, fíjense, ¿no? Un sacerdote, un cura católico que está citando a John Locke, ¿no? En 1815, aquí en el Río de la Plata. Y entonces, ¿qué propone? Propone, digamos, más o menos las mismas cosas que proponen los demás, será mayor educación, digamos, mayor ilustración, está hablando de la ilustración de las masas, de la ilustración, digamos, del ciudadano. ¿Por qué? Porque hay que generar, digamos, ciudadanos formados, racionales, etcétera, etcétera. Se supone que con eso vas a evitar justamente esas contradicciones y esas confrontaciones, esa discordia de la cual habla todo el mundo. Y ahí vamos a encontrarnos un problema. Y cierto, pero en todos los casos, no solamente en el caso de Camilo, sino en la mayor parte de los ilustrados, que no van a encontrar la forma, ya vamos a ver por qué, ¿no? Pero no la encuentran en este momento ni en la década siguiente, la manera de evitar esa discordia, no la van a encontrar. Y acá está en disputa, piensen esto y se lo voy a dejar picando, está esta cuestión de la política y lo político. La política, yo se los voy a plantear de este modo. La política como doctrina, como teoría, como planteos de lo que a dónde debe apuntar, digamos, cuáles deben ser sus objetivos, a dónde debe llegar, etcétera, etcétera, que debe lograr, que en este caso todo este planteo ilustrado, el programa de la ilustración, apuntaba a lograr la mayor felicidad posible para la mayor cantidad posible del pueblo. Esto era así, esta era la idea, tomada de Aristóteles, si ustedes quieren, tomada de muchísimos teóricos que venían de antaño, desde la antigüedad en adelante. Y la diferencia con el plano de lo político, en donde ahí vemos a actuar en este caso son los hombres, ¿no? Que disputan el poder, digamos. ¿Cómo se disputan el poder? ¿Cómo se disputan la política en todo caso? ¿No? Lo político como la práctica. ¿Y por qué planteo esto? Porque esto, sin la política, y viceversa, parece que no tiene sentido. No tiene manera de llevar adelante las cosas. ¿Me explico? Pero esta es una apreciación así muy general, Después ustedes lo van a ver, en todo caso, lo irán viendo, digamos, en alguna de las fuentes que elijan. Se nos está terminando el tiempo, mejor dicho, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo para ahondar en estas cosas. Lo vamos a dejar para la clase que viene, pero les paso ¿Qué me ibas a decir, Victoria? No, profe, que no me había quedado bien que era la ley del olvido, pero si querés lo hablamos la próxima clase. Sí. ¿Lo podemos conversar la próxima clase? Mejor, porque si no, Dale. no. Sí, Y porque me ahora, parece que es medio complicado. bueno, estudialo y así nos explicás primero vos qué es lo que entendiste y después nosotros acotamos. Qué miedo, profe. No, sin miedo, ¿qué miedo? Lo único que faltaba.
No, porque también me había llamado la atención eso y el otro era que el teatro de la opinión, como muy significativo, ¿no? El teatro, o sea, como que montan una apuesta para lo que es la opinión de la Sí, política. sí, Pero la próxima clase lo debatimos. sí. Pero no es tan complicado. La ley del olvido, mira, hubo tantas leyes del olvido en nuestro país. Claro, porque yo la quise buscar y me saltaba cualquier cosa. No, y no, te va a saltar a la ley del olvido, no sé, lo más reciente, porque como Sí, está de moda, digamos, la historia reciente, la memoria, entonces lo primero que te salta es eso. Pero en realidad acá nosotros tenemos ley del olvido, quiso imponer la de última dictadura militar, amparado por algunos partidos políticos, y después, digamos, cuando la vuelta a la democracia también, lo mismo, también se quiso imponer una ley del olvido, y después con un personaje que mencioné hoy, en la época del Menem, también se quiso imponer una ley del olvido, y así sucesivamente. Dado que ninguno de ustedes leyó, creo que Bruno había leído una de las fuentes, ¿no es cierto? Porque de ustedes alguno leyó la fuente, no. Fueron por el lado de los textos, ¿no? Yo leí las dos de Cenillosa. Hice al ¿Vos revés. leíste? No leí las dos y leía Cenillosa. Ah, bueno, perfecto. Pero mayoritariamente han leído los textos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para la próxima clase de esta del viernes 1 de octubre, dice acá, ¿no? Donde dice primera parte, hay 3 fuentes. Rivadavia, mensaje a la Junta, 1822, dice. Mensaje de Rivadavia y García a la Junta, 1823-1824. Rivadavia es un personaje conocido, García lo conocemos porque es el de la carta a Rosas, ¿correcto? Que la carta era de 1830 o 31, no me acuerdo, y esta, digamos, y acá está siendo ministro. Es ministro de Rodríguez. Bueno, y después dice mensajes de las Heras y Dorrego a la Junta, 1825-1828. ¿Me siguen? Ahí tienen sí. 3 fuentes, son éditas, son los mensajes. El primero, digamos, es el que inaugura la práctica y la tradición de los mensajes de los gobernadores a la legislatura. Vieron que en la legislatura acá, todos los años, va, digamos, el gobernador y larga un mensaje. O en la legislatura nacional, todos los años, el presidente inaugura las sesiones ordinarias y larga un mensaje. ¿Correcto? Bueno, ¿de dónde viene esto? De acá. De esta práctica que se inicia en 1822. Después de un año, 1821, en donde la legislatura estuvo trabajando, la Sala de Representantes, la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires. Terminado el periodo, vienen los ministros en ausencia del gobernador y dan un mensaje hablando un poco de lo que se hizo, etcétera, etcétera, y de ahí para adelante algo. No sé. Van a tomar uno de estos mensajes, uno de estos pedazos, ¿no es cierto? De estos cachos. El mensaje de 1822, el del 23 y el 24, el de Rivadavia y García, o el de las Heras y Dorrego. ¿Quién toma quién? No, el primero de Rivadavia. Agustín. Bueno, Yo quiero el de García. el de García es el segundo, que es el de Rivadavia y de García. Sí. Bien. Yo el tercero. ¿El de las Heras y Dorrego? Sí. Excelente. ¿Los demás no van a hacer nada? Profe, yo el de García. Andrea de García, perfecto. Yo puedo las Heras y Dorrego. ¿Podés, sí? ¿Podés? Rivadavia.
Yo voy con El- Rivadavia también. El primero, correcto. Bueno, acá tengo 3 primeros y 2 y 2. Bien, está más o menos repartido. Me falta Bruno, que después me dirá cuál toma. ¿Cuál quedó solo? Pues le digo a Facundo que agarre ese. No, hay 3 que tomaron el mensaje de Rivadavia, que es el primero del 1822, 2 el mensaje de Rivadavia y García, y 2 el mensaje de las Heras y Dorrego a la Junta, que están más o menos compensados. Así que bueno, Bueno. que Bruno tome alguno de los últimos 2, que no tome el de Rivadavia y listo. Bueno, ahora le mando. Ahora bien, ¿qué van a hacer? Les digo, dado que ya leyeron algunos de los textos, no lean algunos de los textos, porque la consigna era que leyeran un texto y una fuente. O sea, por ejemplo, tenían que combinar a Cenillosa escrito en 1820 con Goldman sobre Gorriti. ¿Me explico? Tenían que hacer eso. Tomaban el escrito de Camilo Enríquez y tomaban a Souto sobre la idea de unidad. Eso tenían que hacer. Ahora no van a hacer eso. Van a trabajar solamente con la fuente. Con la fuente. Si quieren, repasen, peguen una chusmeada a lo que ya leyeron. ¿Ok? A los autores que ya leyeron, que no nos va a venir para nada mal. En todo caso, yo les completaré con los otros. Si quieren leer, por supuesto, a Chiaramonte, Ternavasio y Dávilo, no les viene para nada mal. Son 3 textos muy buenos. El de Ahora bien, Ternavasio me re gustó, profe. es excelente, es muy bueno. Ahora Sí, bien, ¿qué van aparte a le hacer? explica todo. Es muy didáctico. ¿Qué van a hacer con la fuente? Van a tener que explorar, o sea, a medida que ustedes lean la fuente, que vayan leyéndola, métanse en la cabeza términos o estas cosas que yo les digo. Por ejemplo, esto último que nosotros discutimos, esto que dijimos a lo último, digamos, de esta clase, ¿no? Respecto de los sacerdotes, digamos, la racionalidad, digamos, la propuesta de la ilustración, digamos, lo racional, ¿no? Las ideas de que tienen sobre la libertad, sobre el pueblo, sobre la constitución, sobre la ciudadanía. ¿Me explico? Sobre el individuo. ¿Aparece el individuo acá? No aparece en estos mensajes. ¿Aparece, digamos, la subjetividad en alguno de estos mensajes? Sea el de Rivadavia, el de las Heras, el de Dorrego, el de García, ¿cuál? ¿Aparece algo de subjetividad? ¿Dónde? ¿Aparece esta idea, esto de la política y lo político? ¿Lo podremos individualizar? Es todo esto a medida que ustedes vayan leyendo. ¿Me explico? Aparece el concepto de república. Podemos observar, digamos, una posición republicana en alguno de estos personajes. ¿Podemos suponer alguna posición democrática, de horizontalidad, ni siquiera llamémosle democrática, ¿no? Sino de una idea de horizontalidad de la sociedad que están pensando? ¿Podemos, por ejemplo, pensar que estos personajes piensan en asentar, en solidificar, en resguardar algunos de los avances que hicieron en este momento en el sentido republicano? Cuando digo republicano hablo de división de poderes, básicamente. Una cosa muy, muy primaria. Primaria porque recién están comenzando, ¿me explico? Están haciendo esta república. En la provincia de Buenos Aires, nada más. Y una cosa fundamental es que ustedes piensen en esto, cuando leen ese discurso, son discursos políticos, bien políticos, pero nada más que son distintos, ya se van a dar cuenta por qué. Como no van a leer hasta Dorrego, cada uno tiene asignado una lectura, si quieren obviamente repásenla, chusméenla, pero digamos después cuando en la puesta en común nos vamos a dar cuenta que son
discursos diferentes, que uno y otro no tienen nada que ver. Por eso, todos pensemos en esto, en las mismas cosas, a ver si las encontramos o no. Y, sobre todo, en este discurso, ¿qué es lo prioritario de estos personajes, de estos gobernadores o ministros? Sí, que emerge como prioritario del discurso político del momento. ¿Será, digamos, estos valores republicanos? ¿O será, qué sé yo, no sé, la guerra? ¿Será cómo conseguir recursos? ¿Serán los problemas sociales? ¿Me explico? ¿Qué es lo prioritario? ¿Será, digamos, la idea de construir, digamos, de elaborar una constitución? ¿Qué es lo prioritario del discurso político de estos personajes? Y desde luego, como aquí, digamos, yo les he planteado, digamos, como tesis, digamos, la idea, como hipótesis, diría yo, la idea de que durante este momento predomina la razón, ¿no es cierto?, como una cosa elemental y prioritaria para poder justificar incluso las disidencias políticas. Bueno, a ver si esto está funcionando, ¿no? ¿Sí? ¿Estará presente? ¿No estará presente? ¿Se mezclan con cuestiones que no son racionales? Bueno, con eso es suficiente, ¿no? ¿Les pido más? No. Esto es para poner en común. No importa, a ver, tómense esto como algo, es un análisis de tipo político, de discursos políticos. No sé, a mí, no sé a ustedes, pero a mí me divierte esto. Me divierte analizar el texto político, no darles esto para que usted lo haga. A mí me divierte personalmente. Pero bueno, es una cuestión subjetiva, obviamente, ¿no? Pero si se lo pueden tomar como algo divertido, mejor. Además tiene tantas resonancias en distintas épocas, ¿no? Algunas de estas cosas. Que bueno, si nos lo tomamos de manera divertida, mejor. Y después lo ponemos en común. Ahora, vayan tomando pequeños apuntes, frases, etcétera, etcétera. Tomen apuntes si quieren, tomen frases del texto original, ¿no? Y hagan el comentario al lado. Les digo para que incluso aprendan a laburar, porque así es como se labura, ¿no? Tomen el nombre de la página, tomen el nombre, siempre tienen que tener el nombre del autor, obviamente, y entonces podrán hacerme un comentario aunque sea de una carilla, ¿ok? ¿Te lo tengo que mandar también de forma escrita, profe, entonces? ¿Lo que hagamos o no? Sí. Ah, ¿Te ok. parece raro, Victoria? No, porque Ah. tengo que ordenar las ideas. Sí, está escrito. Claro. Por eso digo, uno va leyendo, anoten unas frases y qué sé yo, y así se van a ir organizando el texto, ¿no? No está mal, por ejemplo, tomar nota de una frase textual y decir, bueno, se lo digo así oralmente, no lo van a poner así, ¿no? No lo van a expresar por escrito de la manera que se los digo ahora, pero por escrito pueden poner algo así como, si esta es la frase, ¿no? El significado de esa frase, qué resonancia tienen para ustedes. ¿Me explico? Ojo, esta es una idea nada más, sencillamente, ¿no? Pero para que puedan empezar por algún lugar. Sobre todas las Sí, yo, cosas profe, estas que son había ya les marcado en planteé. el texto de Traverso lo de la unidad para Rivadavia versus lo que era unidad para Rosas. Y lo iba a decir, pero no lo tratamos, así que Lo vamos a decir después. sí, ya sé. Sí, Bueno, sí, pero me gustaba la frase esa. buenísimo. ¿Preguntas? ¿Dudas?
Comentarios, insultos, que son están todos en boga. Rápidamente caemos en los insultos. La gente se agarra trompada en la puerta de los colegios, cualquier cosa. Fue lo último que escuché. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, por suerte nosotros no estamos en el aula, así que no nos podemos agarrar a trompadas. Profe, me quedó colgado el tema del párrafo, que lo tengo hecho, pero me olvidé de enviárselo. ¿Se lo puedo enviar con esto que hay que hacer para la semana esta próxima? Sí, encantado. Buenísimo, gracias. Con mucho gusto lo voy a recibir. Bueno, perfecto entonces. ¿Listo? Yo, una duda, profe, Sí. antes de que cortemos. Vos nombraste que hoy más temprano, que no entendí bien si vos tenés bibliografía sobre Cenillosa. Que bueno, después de leerlo me llamó la atención y busqué un poco, pero no encontré mucho. Quería saber Sí. si vos tenés algo para pasarme o dónde puedo buscar. Sí, de Cenillosa, mira, hay un montón de cosas escritas. Todas te van a decir más o menos lo mismo. Hay biógrafos de Cenillosa, hay por lo menos 2 biógrafos sobre Cenillosa. Y, a ver, déjame ver una cosita nada más que estoy viendo acá. Claro, acá no lo dejé. ¿Vos todavía tenés acceso, digamos, a Historia Argentina? ¿Al Mega de Historia Argentina? Puede ser. Bueno, si no podés entrar, sí, es ¿viste dice Historia Argentina vigente, en vigencia? Yo creo que, no, pero vos la hiciste en el 2010, ¿cuánto? 19. No, el año pasado, 2020. Sí, entonces sí. Entonces vas a poder entrar. Bueno, entra ahí y en la carpeta de otros materiales, me parece, donde hay un montón de materiales ahí. Bueno, ahí hay fuentes, artículos diversos, tienen una cantidad de material impresionante. Eso es de Historia Argentina. Pero para hacer los trabajos, como había diversidad de enfoques, etcétera, etcétera, ahí yo les había puesto un montón de cosas. Entre ellas, había un par de artículos míos sobre Cenillosa. Ok. Fíjate qué es lo que hay, en todo caso me escribís, porque tengo uno que está publicado, por ejemplo, lo mandé al Congreso de Belgrano del año pasado, que es de la historia de la academia, que publicó los artículos que presentamos ahí en el Congreso, a propósito de los 200 años de Belgrano, y justamente mandé este artículo que hablaba de Cenillosa y cómo había tomado contacto con Belgrano en Londres, etcétera, etcétera, etcétera. Juaco, si no también fijate, viste en Facebook, si todavía seguís en la página de Argentina 1, también está el link de Mega, si lo perdiste por esas casualidades de la vida. Ahí está el link también. Sí, es lo que estoy scrolleando. Voy yendo para abajo a ver si llego hasta el año pasado. No, Así. está ahí adelante de todo. Pero ¿es el mismo que estamos usando ahora o no? O sea, ¿es otro Mega o no? Otro, pero si vos te metés ahí en el grupo de Historia Argentina. Sí, por eso. Ese En ese. ese Sí. adelante de todo. No, porque este grupo que tenemos ahora, este es el grupo con problemas. Ya entendí. Claro, Ya entendí. somos los que tenemos problemas, que venimos Está a bien. este grupo, ¿viste? Son dos grupos distintos. Nada que ver, Historia Argentina y eso no tiene. Nosotros tenemos problemas, ellos no. Ahí te lo Pobre mandó, ellos. mira, Evelyn. Gracias, Evelyn. La tiene así. ¡Tup! Me salvaste de estar buscando media hora. Yo tuve el cuatri pasado, así que lo tenía ahí fresquito. Está bien. Bueno, ahí gracias. fíjate lo que tenés y de Cenillosa, si te interesa algo.
Y si hay uno solo artículo, después te mando algún otro. Pero me parece que Profe, es la para idea. la fuente de García y Rivadavia, ¿había algún texto como más o menos para relacionarlo o con todo se puede relacionar? Mirá, justamente con el texto de, ¿cómo se llama? De Ternavasio viene bien. Ah, ok. Lo mismo que con el texto, aunque yo no se los di, pero está también ahí dentro de la carpeta, el texto de Gallo, por ejemplo. Porque el texto de Gallo justamente habla de estas cosas, ¿no es cierto? Es decir, como, digamos, de la cuestión eminentemente, de las influencias políticas de este grupo, ¿no? ¿El Y que de es la que, República Ilustrada? ¿Se llama? claro, exacto. Ah, sí, lo estaba leyendo. No lo terminé de leer. Está bueno ese, sí. República Ilustrada, a ver. La República Ilustrada, exactamente. Lo mismo que también, digamos, el trabajo de Myers también. Todos están relacionados en realidad. Todos. ¿Por qué? Porque Profe, ¿por si... qué no estás a favor de las ideas de Mayer? No me gustó. ¿Qué le tenés No, está para...? bueno. No, no, lo que pasa es que Myers tiene una tesis que es este asunto que planteó, digamos, Gallo en su exposición cuando expuso el dossier, que me parece que María Claro, Paz lo se de las acuerda bien. neoborbónicas. Claro, exactamente. Exactamente. Y te explico brevemente, les digo así brevemente, cuál es el planteo. Myers, al decir que son reformas neoborbónicas, lo que está diciendo es que hay como una especie de continuidad. ¿Me explico? Es decir, los Borbones generaron reformas que todos podemos conocer, algunas de las cuales las conocemos más, las tenemos vigencia, etcétera, etcétera. Y esas reformas venían de la mano de la Ilustración. Hasta acá vamos bien. De una ilustración que era una ilustración española. Muy bien. Eso es como que se interrumpe, se produce la revolución, y luego comienzan a retomarse viejas ideas de la ilustración, pero son las viejas ideas de los Borbones, ¿no? Llevadas a la práctica ahora, en otro momento. En ese sentido son neoborbónicas. Desde mi punto de vista, esa calificación tiene dos problemas. El primero es que es un tanto anacrónico, porque yo podría decir, por ejemplo, fíjense, ¿no? Cuando en la actualidad se habla de neoliberal o neoliberalismo, la pregunta es, ¿qué quieren decir con esto? Que hay un liberalismo nuevo. Neo es nuevo. Liberalismo viene de la matriz, de la famosa matriz liberal. ¿Me siguen, verdad? ¿Hasta acá? ¿Qué pasa si yo digo, discúlpenme, muchachos, pero esto de neo no tiene nada? ¿Ustedes qué me van a decir? Bueno, y entonces, ¿por qué se habla de neo? ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué dicen que es nuevo? Y entonces yo te voy a decir lo siguiente. ¿Sabes por qué es nuevo? Porque para Evelyn, María Paz, Camilo, el mismo Guillermo, Agustín, Andrea, eso que decimos el liberalismo de la década del 90, nos resultaba todo completamente nuevo, porque jamás habíamos vivido situaciones ni visto implementadas políticas liberales como en ese momento. Pero no son nuevas, vienen del pasado. ¿Me expliqué? Es decir, Sí. que hay 2 o 3 generaciones de por medio en la mitad, tal vez 4 o 5 generaciones, que vivieron otra cosa, que se olvidaron de lo que era el liberalismo originario, y entonces por eso ahora hay un nuevo liberalismo. En cambio, si nos remitimos al pasado que estamos explorando y retomamos esta idea de Myers sobre lo neoborbónico, las reformas borbónicas llegan hasta 1810, porque vinieron
de reforma en reforma, ¿no? Las personas que vivieron durante esa época asumieron, digamos, las reformas borbónicas, las conocían, y dentro de ese impulso de las reformas borbónicas se mantuvo, digamos, la revolución, hasta por ahí no más. Ahora bien, en determinado momento, es decir, todas las generaciones de la década del 10 y del 20, sabían lo que eran las reformas borbónicas, entonces no hay neoborbonismo. Desde acá tenemos un problema de tinte, diría yo, temporal. El segundo problema, que veo que también es teórico, es el siguiente, que es el que ve también Gallo. Las reformas liberales, ¿no?, que comienzan a darse después de la primera década revolucionaria, sobre todo a partir de 1820 en todo el territorio hispanoamericano, no es solamente en Buenos Aires, sino es también en Entre Ríos, en Corrientes, en Córdoba, no, en Córdoba va a ser después, en Mendoza, en San Juan, en Salta, en Tucumán, etcétera, etcétera. Y también en Guatemala o en Venezuela. ¿Me explico? Esto quiere decir, chao Camilo, nos vemos. Esto significa que había una propuesta ya mucho más amplia de implantar reformas liberales, no solamente en el Río de la Plata. ¿Y por qué estas reformas no son neoborbónicas, según mi humilde opinión, hasta donde yo he podido leer y explorar? Porque estas reformas son radicalmente liberales, no reformistas al estilo digamos, de la monarquía española. Acá hay un radicalismo que no tenían los Borbones, de ninguna manera. Y además son profundamente liberales. ¿En qué sentido liberales? Digo radical liberal. Lo digo en el sentido de que ahora, me estoy adelantando, por supuesto, pero bueno, como me hiciste la pregunta, me sonaste. Pero si nosotros observamos el plan, la acción, digamos, justamente lo político de estos tipos, era llevar adelante un programa de reformas frenético y una aplicación de medidas liberales en todo el ámbito, en todo el arco, en todo el espectro social, cultural, político, económico, en todos los ámbitos posibles. Cosa que los Borbones ni locos iban a hacer. ¿Me explico? Claro, yo creo que, profe, lo que entendí es como que hablan de lo borbónico porque es como que de alguna manera es lo más cercano, ¿no? Como que fue como un momento donde hubo una crisis, entonces como que hay una comparación a lo que está pasando acá. Entonces como que lo relaciona, no sé, cuando lo leí lo pensé de esa manera. Sí, No sé si me entiendan. sí. Pero, bueno, pero hay que tener cuidado con los términos, porque si no vos llevás, digamos, adelante, digamos, estás proponiendo algo al decir neoborbónico. Y está bien. Ok. Claro, pero Pero yo no, creo como que lo no hay quieren como continuidad. separar. No hay Claro. continuidad no hay continuidad con el planteo borbónico, ¿me explico? Claro, no hay continuidad, pero como que fue como un hecho que puede ser como, no sé, esta idea de siempre compararse con lo europeo, ¿no? Que hay en los textos todo el tiempo, como que, bueno, si en Francia o en Inglaterra lo hacen, ¿por qué nosotros no? Como creo que como que viene el error de ahí, de como de todo el tiempo compararse o de alguna manera, como, no sé, interpretar nuestras crisis como ellas las interpretaron. Posiblemente, pero en el caso, bueno, yo no estoy de acuerdo con Myers que lo plantea en esos términos. Yo pienso que hay mucho más de ruptura radical que de continuidad, digamos, o de un anclaje sobre un antecedente que es bastante cercano, por otra parte. Y hay una cosa que es fundamental, digamos, que para mí es de ruptura,
Y es que precisamente las medidas liberales tienden a romper con la continuidad, digamos, borbónica. Si no, tenemos que ver, digamos, y justamente es una ruptura liberal radical en el sentido que dicen, bueno, mira, acá la libertad para todo, la expresión, bla, 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 pero a la iglesia hay que reformarla, punto. Pero que yo soy católico, pero soy liberal. La reforma hay que aplicarla igual. ¿Me explico? Ese es, digamos, ese es el perfecto ejemplo de la racionalidad total. Rivadavia era un chupacirio terrible. Sin embargo, promovió la reforma eclesiástica. ¿Me explico? Lo mismo que Sí. cuando vos decís, no, acá división de poderes. República. Punto. Hay un régimen presidencialista, basta con la monarquía. ¿Se terminó? ¿Se acabó? Y ya está. Cuando vos dijiste eso, rompiste, digamos, con el régimen monárquico y, digamos, con las reformas borbónicas. Los borbones jamás se hubieran atrevido a hacer una cosa así, ¿no? Las cosas iban muy lentas, ni siquiera una monarquía parlamentaria. Y estos tipos rompieron con eso. En el fondo estaba el asunto de construir un Estado moderno, basado, digamos, en un sistema de dominación racional, como hubiera dicho Max Weber. Bien. Se nos hizo mucho más largo. Bueno, cualquier cosa nos escribimos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que darles algo? No. Tengo que escribir las consignas en el Facebook. Eso era. Pongo eso en el Facebook para, no sé, para Bruno, que faltó, que se fue. Bueno. Dale. Entonces, que lo pasen bien. Ojalá el tiempo siga así, lindo como hasta ahora. Y nos vemos el próximo viernes. Cualquier cosa me escriben, ¿ok?